Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención y bienvenidos a un nuevo podcast histórico que seguro que os va a gustar y que tiene que ver con Roma. Tiene que ver con Roma y con la historia de los 12 Césares. Hay una continuación de esa historia que, como tal, vida de los 12 Césares, que es de Suetonio. Hay una continuación después, pero lo más importante y relevante es esta. Muchos de vosotros seguramente les gustan las cosas históricas. Habéis podido ver esta serie en la que sale Anthony Hopkins, creo que está en Amazon Prime, yo la he visto, me encantó, que se titula Those Who Are About to Die. El término se puede traducir los que van a morir te saludan. Este término tan usado y también tan mal usado no es tan real como parece. Es una frase latina que fue citada por primera vez en la vida de los 12 Césares de Suetonio, con lo cual la vamos a ver aquí, y la cual es atribuida tradicionalmente a los delincuentes ajusticiados como si fuesen gladiadores, pero no eran gladiadores, solo hay una referencia tal a ese asunto. El texto original proviene de las obras de 3 historiadores romanos, todos ellos nacidos tras los eventos del 52 después de Cristo. Dicho esto, me parece interesante daros algunas referencias. Muchos conoceréis quizá la obra de Yo Claudio, el libro de Robert Graves. Robert Graves utiliza la vida de los 12 Césares de Suetonio como referencia para su libro, en 2 partes, del Yo Claudio. Un libro, por cierto, fascinante. Pero si queréis ir a fuentes, podéis empezar, por ejemplo, con, si queréis leer Robert Graves, Yo Claudio, pero os podéis ir a la fuente, una de las fuentes, fácil de leer, fácil de entender, que es con la que voy a trabajar yo aquí, que es la de Suetonio, vida de los 12 Césares, pero si queréis ir a una cosa ya magna, mayor, donde se relata todo, el cómo, el porqué, las razones que hay detrás, más detalle, os tenéis que ir a Tácito y sus anales. Y luego ya, si sois unos piraos, a mí me gusta mucho la historia de Roma, porque en la historia de Roma está, aunque parezca mentira, la historia, por lo menos de Occidente, a todos los niveles, espiritual, religioso, político, judicatura, agrícola, ingeniero, lo que tú quieras, todo ahí. Os podéis ir a Edward Gibbon, Historia y caída del Imperio Romano de Occidente. Esto es más largo, tiene 8 tomos, fascinante también, fascinante. Dicho esto, ¿de qué va este podcast y qué vamos a revisar en este podcast? Pues lo que vamos a revisar en el primer capítulo es una introducción acerca del mundo de Roma, en esos 12 Césares, para después ir haciendo capítulo a capítulo los siguientes. Y en este orden: Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, el divino Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, el divino Vespasiano y el divino Tito. Domiciano es el último. En la serie, esta que os he dicho, los que van a morir te saludan, Those Who Are About to Die, relata, en los 10 capítulos que tiene, transita entre dos emperadores, Césares, que son Vespasiano, Tito y Domiciano. Tito, hermano de Domiciano, hijos de Vespasiano. En esa época, antes de Vespasiano, hay un tiempo que se llama una tetrarquía, en la que había como 4 Césares flotantes repartiéndose el poder.
me parece interesante porque aquí vamos a poder ver algunas cosas que ocurren en la actualidad, el papel de la religión, el papel del cristianismo. Si queréis entender el papel del cristianismo, cómo llega al poder en Roma y cómo se apodera de Roma, yo os recomiendo que leáis a Gibbon, la historia y caída del Imperio Romano. Es fascinante cómo llega el cristianismo y cómo se apodera. Antes del cristianismo había la religión, una religión. Estaban las vestales, de importancia brutal. A las vestales se les consultaba un montón de cosas. Cuando ocurría un rayo, un bosque, que se quemaba algo paranormal y no paranormal, se les consultaba las vestales. En Roma tenían sus templos. Con lo cual podéis ver desde siempre el papel que ha jugado la religión en el mundo, yo diría material, en el mundo de los humanos. Todo tipo de religiones. Chamanismo, en la cultura que queráis. Por mucho que la ciencia se empeñe en negar cosas, es cierto que hay mucha farsa, pero en la ciencia también hay mucha farsa. Bueno, más que farsa, hay medicaciones gratuitas, aprovechamiento del dolor, de siempre, ahora ya de una manera descarada. Por mucho que quiera la ciencia, lo que llamamos religión, espíritu, el otro mundo, ha estado presente en el ser humano desde los inicios. Aquí hay todo un tema acerca de cómo surgió eso espiritual, quién había aquí, quién no había aquí, que si hongos, que si leucibina, que si otras plantitas que dan por el mundo. Muchas cosas de interés. Entonces, me parece interesante hacer un recorrido por estos césares, uno a uno, para poder descubrir cosas, como todos los textos que hago, que leo y que tomo notas, por supuesto, tienen interpretación. Es lo que más me gusta. Lo hago para mí también. Vamos a encontrar muchos paralelismos con la vida cotidiana. Dicho esto, voy a empezar con esta introducción. Os recuerdo, si queréis, libro primario, total, Los Anales de Tácito. Libro más fácil, más ameno, Suetonio, la vida de los 12 Césares. Libro fantástico, más moderno, Robert Graves, Yo Claudio, uno de los Césares. Serie de televisión de plataforma en Amazon Prime. Los que están a punto de morir. Those Who Are About to Die, con este actor tan fantástico, Anthony Hopkins. Y luego, si queréis ya recrearos, la historia y caída del Imperio Romano de Occidente, de Gibbon. Pero lo que pasa es que esos son 8 tomos. Hace falta tener tiempo y prudencia y paciencia. Nos vamos ya a este comienzo de la vida de los 12 Césares. Importante saber que Suetonio nació en Roma cerca del 70, falleció en el 160, historiador y biógrafo romano de la época del emperador Trajano. Estuvo en el círculo de las amistades de Plinio el Joven y del mismo emperador Adriano, hasta que cayó en desgracia por enemistarse con él. Gran conocedor de la cultura griega, realizó compendios de ciencias naturales y biografías, aunque estos escritos no han llegado a nuestros días. Su obra más famoso es esta que vamos a tratar hoy, La vida de los 12 Césares, donde narra la biografía de los primeros 12 emperadores, desde Julio César hasta Domiciano. A lo largo de los 13 siglos de historia, Roma vivió 3 momentos cruciales que marcaron de modo irreversible su evolución política y humana, y a través de ella le dio una gran parte de la Europa actual. Solo tenéis que ver, no Europa, Estados Unidos. Mirad las construcciones, incluso las construcciones del siglo XVII, XVIII y XIX, son de referencia romana. Estos 3 momentos históricos son la expulsión de los reyes etruscos en el 509 a.C. y la subsiguiente creación de la República, la transformación de la República en imperio,
sobre el 27 a.C., y por último, la división definitiva del imperio en dos partes, el oriental y el occidental, llevada a cabo por Teodosio, con la imposición del cristianismo como religión de Estado, es decir, de imperio, en el 395 después de Cristo. Fijaros lo que es el cristianismo. Surge de la nada y se convierte en una religión de Estado. Repito, 3 épocas. Expulsión de los reyes etruscos, 509 a.C., aquí empieza Roma, la creación de la república. La transformación de república en imperio, aquí llega ya por todas partes. Y por último, cuando el imperio se divide en dos y el cristianismo se hace religión de Estado, religión del imperio. La vida de los 12 Césares nos traslada como espectadores de excepción a uno de esos hitos, el de la paulatina sustitución de la república por el imperio. Es decir, la primera fase y media, cuando ya Roma empieza a tomar forma, es república y empieza a extenderse por el mundo, introduciéndonos con gran riqueza y detalles en la vida de 12 hombres que concretaron y consolidaron esa nueva estructura política del Estado romano, algunos de los cuales se hicieron y son todavía tristemente célebres debido a su crueldad, desmanes y abusos de toda suerte, si bien todos ellos forman la galería de personajes más conocidos y populares de la antigua Roma. De ahí que el principal atractivo de esta obra, y de ahí también que en beneficio de los que leemos esta obra nos parezca conveniente hacer algunas explicaciones antes de comenzar con la vida de estos 12 Césares y exponer brevemente el complejo proceso de este cambio de forma de gobierno, así como las prerrogativas con las que los emperadores cimentaron y sostuvieron la nueva autocracia imperial. Suetonio, en su obra, incluye a Julio César como el primero de los 12 Césares o emperadores, si bien en la cronología actualmente generalizada es Cayo Octavio Augusto, el gobernante considerado por los historiadores como el primer príncipe o emperador. Fue, sin embargo, Julio César, tal como afirma Suetonio, el que puso los fundamentos y dejó el camino prácticamente recorrido a su sucesor, Augusto, quien no tuvo más que perfeccionar y consolidar la reforma de las estructuras administrativas y políticas iniciadas por César. Aquí es donde yo remito directamente a la serie de la BBC. Yo, Claudio, la tenéis en YouTube en español. Es buenísima, pero buenísima. Como digo, la reforma de las estructuras administrativas y políticas iniciada por César. Este, en efecto, había comprendido que si se quería salvar el prestigio y poder de Roma, más aún que si Roma tenía que sobrevivir, se tenía que reestructurar el Estado desde sus cimientos para corregir el caos en que se había convertido la República. Caos que en la propia historia del siglo I a.C. había puesto en evidencia y del que la inmensa mayoría del mundo romano era consciente. La República no era como las repúblicas de hoy, pero son el origen de las repúblicas de hoy. Había aristocracias de segunda, los aristócratas de entonces eran los senadores, y para llegar al poder pues había que negociar. ¿Con qué? Con familias, con dinero, con poderes, con canonjías, con mil cosas. Ya expliqué cómo surgen los reyes. Son piratas barrabases que conquistan zonas, se apoderan, crean liturgias, crean ritos. Eso es lo que tenemos hoy en los reyes. Lo que pasa que dicen, pero está tonto ese tío. No está tonto. Lo que pasa es que ya llevan tantos años y siglos que ya te lo crees, no lo creemos. Cuando coronan el otro día, hace unos años, un año, no sé, a mi amigo Lorejas, el de Carlos de Inglaterra, hay uno de los ritos que lo tapan, no está al público, que traen una piedra de Escocia para hacer un rito especial, como si Dios le diese la mano, vale, tronco, todo va bien. Es para echar a correr 1.000 millones de personas, o 2.000 creo, no sé, por ahí un montón de millones de personas, montón, se mamaron la coronación. Somos un poco peculiares, muy peculiares. La democracia en Roma
si es que verdaderamente había existido alguna vez, sobre lo que tenemos serias reservas, lo que he explicado hace un momento, pues no creemos que nunca pasara de ser una aristocracia elitista. Hacía más de 100 años que había ciertamente dejado de existir en la práctica, aunque existiese en teoría. La vieja y reducida Roma de principios del siglo VI a.C., para la que se habían creado las leyes y estructuras republicanas, nada tenía que ver con el colosal poder y extensión del Imperio Romano de la segunda mitad del siglo I a.C. Por lo cual, aquí tenemos una referencia ya. Una referencia que podemos trasladar a la actualidad. La República puede ser de derecha, de izquierda o aristocrática. Y al final el Estado, siempre el Estado, con el fin de documentar, dar pautas a todo el mundo, en realidad se convierte en un ser extractivo dominado por unas oligarquías, llamadas de lo como queráis, y da igual que sean de izquierda, de derecha, de centro, libertaria, lo que os dé la gana. Esta es la naturaleza del ser humano. Eso ocurrió en Roma y eso ocurre en la actualidad. Y ha ocurrido siempre en Europa. Bueno, digamos ya en otros países, pero otros países desconocen, nunca han vivido lo que ha vivido o lo que se conoce como democracia en Europa. Como tal, yo desconozco, la India nunca lo ha vivido, la China nunca lo ha vivido, Japón ahora podríamos decir, pero antes no. Podríamos hablar de democracia en América. Pues en el norte, bueno, bastante sí, bueno, ahora está fantástica, eso parece una merienda, literalmente. Y luego en todo lo que es América para abajo, de México para abajo, pues democracia, yo creo que nunca, ni antes ni después, ni cuando estuvieron los españoles ahí, ni después de los españoles, ni antes de los españoles, ni cuando se fueron los españoles, ni con los de ahora, oligarquías y populismos a tope. Igual de dañinos los dos. Por un lado, ha aparecido una nobleza, la clase senatorial u optimates, que constituye la práctica totalidad del Senado, que ocupa ininterrumpidamente los cargos públicos importantes. Esto, para que lo sepáis, esto serían hoy en día el alto funcionariado de los estados, que en Europa es por oposición y que si tiramos de referencias, vemos que son familias, hay familias, abogados del Estado, economistas del Estado, diplomáticos, ahí está todo el fregado. Industria, ahí está todo el fregado. Cargos que a su vez dan acceso al Senado, que se nutre de exmagistrados y que de esa forma tiene en sus manos las riendas del gobierno. Se arrogan además, en exclusiva, el derecho de administrar las provincias, llevar la gestión de los negocios y decidir en los asuntos de política exterior, lo mismo que ahora. Pero esa clase senatorial, ese Senado, que debiera ser el espejo de las tradicionales virtudes romanas donde se mirara al pueblo, se había hecho receloso, envidioso, mezquino y autocrático, atento y preocupado únicamente por sus propios intereses y por mantener los privilegios que el poder establecido les garantizaba. ¿Esto qué es? Esto es la actualidad. Élites extractivas. La actualidad del mundo total. Cuando digo total, es total. El Estado, hoy, a diferencia de siglos atrás, está fagocitado, es una fusión de grandes corporaciones e intereses de poder gestionando, imbricados juntos con el Estado que supuestamente gobierna para todos. De hecho, podéis ver ministros que son ministros de ideologías de las que os dé la gana, que acaban trabajando un año después o después en hidroeléctricas, luces, lo que sea. Generales norteamericanos de alto rango, democráticos, que acaban trabajando aconsejando a Arabia Saudita, alucina. Y ahí sin parar. El uso, por ejemplo, del Estado para controlar a la población. Por ejemplo, la CIA, el Estado norteamericano, metido dentro de Twitter. Y cuando digo metido dentro de Twitter, la CIA y el FBI, digo trabajando en Twitter. Más de 100 empleados. Algunos cargos altísimos de la CIA y del FBI. Lo que queráis. ¿Qué pinta eso? ¿Qué pintan ahí? Pues eso es lo que pintan. Afirma Salustio que cuando muy joven se lanzó a la política sufrió muchas adversidades, pues en lugar de la modestia
el desinterés y el verdadero mérito, imperaban la osadía, el soborno y la avaricia, y que a pesar de disentir de todo ello, le dominó, sin embargo, la misma pasión por los cargos, la misma maledicencia y envidia que a todos los demás. Los votos se compraban y vendían públicamente sin el menor pudor, y esa asunción de poderes por parte de la nobleza que antes mencionaba había contribuido a abrir todavía más el profundo abismo entre la clase senatorial dirigente y el partido de los populares, es decir, de la gente común. ¿Por qué surgen las revoluciones? Por abusos, las oligarquías, un capitalismo que no es capitalismo, que es un absolutismo oligárquico. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que la gente de repente en Europa y en otros países vota al contrario y hay gente que se tira la cara? Pero claro que vota, porque se ha cansado y se va al otro lado, al opuesto. Porque está hasta los cojones, porque nadie ha conseguido nada. Y luego pasa al otro lado y del otro lado al otro lado. Sí. Es como un partido de tenis. Pero todavía no se enteran los políticos, las élites políticas, tampoco se enteran las grandes corporaciones, o se enteran demasiado y en realidad les importa un carajo, les importamos un carajo todos, que yo creo que es lo que ocurre, y ese juego es el que les importa a ellos. Junto a la nobleza, y muy próxima en poder a ella, había surgido la clase del dinero, la de los caballeros equites. Desde un principio, la clase de los caballeros ordo equester, de caballo, caballeros, había estado formada por los más ricos y por ello formaban la caballería del ejército, pero en la expansión del Imperio Romano sus fortunas se habían multiplicado cuantiosamente. El motivo era doble. Por una parte, las leyes de Roma prohibían a los senadores todo tipo de comercio. Por otra, Roma desde un principio había arrendado todos los negocios financieros a personas particulares. Implicaban estos negocios ser proveedores del ejército y la flota. Entonces, claro, tú al senador le quitas el acceso a poder hacer su negociete, se lo das a otras personas, pero resulta que el senador es el que legisla. Pues el senador te va a decir, ven para acá. Lo explico un poco burrito, pero ven para acá. ¿Tú quieres que legisle? Moscas son kikis. Implicaban estos negocios ser proveedores del ejército y la flota, la construcción de edificios públicos y, sobre todo, la recaudación de impuestos y tributos que con la conquista de las nuevas provincias se habían convertido en un auténtico río de riqueza que afluía sobre la capital. Ese poder financiero les había dado, cómo no, una enorme influencia política. El Estado, los estados, gestionan miles de millones, cientos de miles de millones. El Estado tiene pérdidas, todos los estados tienen pérdidas y, por cierto, no solo pérdidas, están endeudados, es decir, están cogidos por los cojones por otros. En el momento que eso ocurre, tú pierdes poder, con lo cual a ti te importa un carajo tu Estado y los ciudadanos de tu Estado, que supuestamente debes de encargarte de que aumenten en educación, bienestar, salud y riqueza. Pero eso no ocurre. No ocurre en ningún estado del mundo, a no ser que sea alguno pequeñito, de esos pequeñitos tipo Mónaco o algo así. Y mira que eso es manejable. Por otro lado, la clase campesina, antiguo sostén y fundamento de Roma, se había convertido en la víctima de los afanes expansionistas romanos hasta desaparecer como tal clase, para pasar a incrementar las miríadas de ociosos y parados que llenaban la ciudad de Roma para disfrutar al menos de los repartos gratuitos de trigo impuestos por los hermanos Graco. Fijaros, hoy nos quejamos de que la agricultura está siendo ninguneada o industrializada y nos estamos cargando la tierra. Pues mira, en Roma ya ocurría eso. Es que la historia se repite. Algunos habían sido víctimas de expropiaciones a fin de proporcionar tierras a los veteranos del ejército, otros a causa de las guerras habían tenido que descuidar sus campos mientras servían en las legiones y se habían visto después agobiados por las deudas debido a los intereses usureros que se cobraban en Roma, otros se habían quedado sin trabajo debido a la continua afluencia de esclavos, que representaban una mano de obra barata. Mira tú por dónde. Se sabe que mucha de la inteligencia artificial hoy en día
utiliza mano de obra barata en muchos países de América Latina. Se sabe que en la India, bueno, mejora un poquito, pero es de risa. Hay muchas empresas democráticas, corporaciones del mundo mundial, se van allí porque la mano de obra es barata. Y no solo barata, es que no hay derechos. Pero esto ya existía en Roma. Esto de la globalización ya existía en Roma. ¿Qué pensáis, que no hay esclavitud hoy? Pues claro, igual. 3 cosas son lo que más dinero da en el mundo: armas, drogas y tráfico de personas. Esos son los 3 grandes negocios del mundo, incluido tráfico humano, prostitución, todas esas cosas, incluidos órganos. Eso se sabe. El problema social se había convertido en el conflicto más acuciante de la República, aunque la clase dirigente, atenta solo a sus intereses y a mantener su estatus político, se mostraba ciega ante esa situación que dejaba entrever negros nubarrones de convulsiones y revoluciones. Peor aún, si surgía alguien que, consciente del problema, intentaba mejorar las condiciones de la vida del pueblo, de los ciudadanos, modificando el orden establecido, era acallado, cuando no asesinado, como lo fueron sucesivamente los 2 hermanos Graco, antes de que los optímates o los caballeros viesen lesionados sus egoístas intereses y conveniencias. ¿Por qué pensáis que cuesta tanto tirar a Maduro de Venezuela? ¿Por qué pensáis que costó tanto tirar a Hitler? ¿Por qué tardó tanto en caer el comunismo que llegaba hasta Berlín, aunque siga todavía? Porque había mucho poder represivo. Tampoco los aliados itálicos se sentían satisfechos con su aportación financiera y de soldados. Recordar que la vida de los 12 césares trata de el comienzo de Roma como nación, luego como república, que lleva unos años, y de la república al imperio. Ese es el tiempo que estamos a tratar. De la república al imperio. La república, que es magnífica, pero era un puto desastre, al imperio. ¿El imperio qué son? Los césares, que es una tiranía, autocracia. Repito, tampoco los aliados itálicos se sentían satisfechos con su aportación financiera y de soldados al ejército. Habían contribuido en gran manera a la expansión del dominio romano, pero no participaban en nada de los beneficios que ese dominio proporcionaba a los romanos, ya que por no tener la ciudadanía romana quedaban excluidos de la explotación de las provincias y carecían de derechos políticos. Por otra parte, la antigua piedad romana, y atentos a lo que significaba la piedad romana, implicaba el amor a los dioses romanos, a la patria y a la familia, y las antiguas virtudes romanas de austeridad, sobriedad, paciencia, laboriosidad, reciedumbre y espíritu de sacrificio habían sido barridas por las costumbres y lujos que llegaron a la urbe tras la conquista de Oriente y por la enorme afluencia de dinero que llovía sobre las clases dirigentes. Aquí tenemos 2 razones, 2 causas, en principio, que transforman a la sociedad para no bien. La ingente afluencia de dinero de nuevos territorios a través de las conquistas en Oriente. Decir que la sociedad romana de la República camino al imperio tenía esos motivos como son amor a los dioses, que es la religión, los dioses los controla alguien, a la patria, que es el Estado, y a la familia, y que hablaban de austeridad, de sobriedad, de paciencia, pues está bien definirse como pueblo así. Por ejemplo, y a mí lo que me interesa esto es compararlo con de hace 2000 años con lo de ahora.
Pues aquí podemos, si cogemos esto, austeridad, pues podemos coger el pueblo alemán, ¿no? Los alemanes, sobrios, austeros, pacientes, laboriosos como ninguno, recios, más fuertes que un toro, espíritu de sacrificio. Pero sin embargo, eso dio lo que dio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, nosotros, los observadores, los que leemos, con esos adjetivos que ponemos a nuestros pueblos, el español, el mexicano, el azteca, el chino, que les encanta, necesitan todo esto para creérselo, para hacérselo creer al pueblo, para ser así. Y claro, cada cultura tiene sus características. Pues claro que en España, en el mundo latino, hay gente austera y sobria y paciente, pues claro que sí. Pero nosotros somos bastante distintos de un alemán. Pues claro que en Alemania, a lo mejor no hay mucho, la verdad, hay gente tipo latino, más tendente al disfrute de la vida en sociedad. Pero claro, factores como el clima, por ejemplo, son importantes a la hora de crear un territorio, una comunicación intrapersonae distinta. Y esto hay que entenderlo. La República, militarmente triunfante en el exterior, se hallaba en el interior corrompida y decadente. Roma se descomponía y deshacía sobre todo por la degeneración moral, convirtiéndose en un campo abandonado para las confrontaciones provocadas por los egoístas y mezquinas ambiciones personales y luchas partidistas. Pero esto, degeneración moral, y no me quiero poner en plan moralista, porque no soy un moralista, pero esto es lo que podemos ver en la sociedad de hoy hiperpotenciado. Mirad las series que tienen éxito. La de los romanos, vikingos, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Sexo a tope, poder a tope, degeneración a tope, sacrificios humanos a tope. En la actualidad, las películas de narcos, ¡buah!, a tope. Más, hay gente que se siente ya identificada con eso, le mola mucho. Eso es degeneración moral, por mucho que sea arte, lo que tú quieras. Nos cuentan, no, pero lo cuentan de una manera que es fantástica. El propio Salustio, nada sospechoso de tendencias populistas, consideraba que la única alternativa a las ya inservibles instituciones republicanas era el poder personal establecido por acción directa, la autocracia, la teocracia. Pero, por ejemplo, mirar, si nos vamos a la teocracia, que sería, por ejemplo, el Vaticano, el gobierno del Islam, el judaísmo ortodoxo, pero sobre todo el Vaticano, y cogemos la historia del Vaticano, no la que cuentan los que están dentro, que lo cuentan todo bonito, sino los que han estado dentro y cuentan las cosas como son. Eso que contan, el Espíritu Santo los reúne a los cardenales para elegir el Papa, tururú, trompeta, no se lo cree nadie. Bueno, se lo cree mucha gente. Es una historia de corrupción, de poder, de sexo. Mirad un libro por ahí que se titula Los papas y el sexo, que es brutal. Bueno, es sonrojante. Una historia de los papas y el sexo de los últimos 800, 900 años, o sea, 8 o 9 siglos. Es importante esto, ¿no? Este era el panorama social y político. Eso es lo que se llamaba en Roma pan y circo, que es lo que tenemos ahora, pero multiplicado. Podemos decir, hostia, el coliseo, qué guay, pero no, ahora tenemos multitud de coliseos todos los días aquí con un telefonito. Es pan y circo todo el tiempo. La política es pan y circo, la economía es pan y circo. Este era el panorama social y político de Roma que Julio César, jefe del Partido Popular, a pesar de sus orígenes aristocráticos, se propuso corregir y trastocar. ¿A través de qué? De la autoridad única. Una autoritas. Del poder unipersonal, que tampoco es unipersonal, porque para llegar ahí tienes que haberte comprado unas cuantas cosas que te hagan caso. Entre otras cosas, legiones, soldados, senadores, lo que te dé la gana. Si no, no llegas. Y si bien para corregir la anarquía se propuso modificar de raíz las viejas, obsoletas y viciadas instituciones republicanas, ello no supuso acabar con la democracia, a pesar de la acusación de sus asesinos, por la simple razón de que ésta ya no existía desde hace tiempo. Los magistrados y las leyes
se elegían y votaban en los comicios centuriados, donde el único voto que contaba en la práctica era el de la primera clase y el de la clase de los caballeros, la reducida minoría de los multimillonarios. El autocrático Senado se formaba con los exmagistrados, dictadores, cónsules, prétores, censores y cuestores. La plebe, en la práctica, el pueblo, no contaba para nada en la vida pública y económica de Roma. Únicamente los tribunos de la plebe se esforzaban en algunas ocasiones por intentar mejorar las dificilísimas condiciones del pueblo, y esos fueron los magistrados más respetados y cuidados por el César, a quien, por cierto, adoraba el pueblo. Y fue el pueblo quien al principio le encumbró y defendió posteriormente en muchas ocasiones contra el Senado y los optimates. Pero para que el pueblo se pueda levantar, el pueblo se levanta así porque sí. En algún momento tiene que haber alguna organización, órgano, organismo dentro del pueblo que prenda la mecha. Porque ya han detectado algo y dentro del pueblo surge algo que estará en contacto seguramente con César para levantar el pueblo contra senadores y millonarios. Ahí veis el 1%, el 0,5% que gobierna el mundo. Si lo tenéis ahí reflejado en Roma hace 2000 años, las mismas cosas que hoy. Solo que hoy son otros. Son tecnócratas, son los googleanos, facebookianos, twitterianos, amazonianos, reptilianos. Fondos de inversión gigantescos, multinacionales, más los que no se ven. Desaparecida la clase media, los pobres y los parados abarrotaban las calles de Roma. El concepto de parado no era el concepto del parado que nosotros tenemos hoy en la vida, aunque era lo mismo, por lo menos en Europa. Los Graco, el propio Catilina, que intentaron cambiar el orden establecido para mejorar las condiciones del pueblo, fueron masacrados por la clase dominante, precisamente por ese motivo. Los cargos públicos se vendían públicamente al mejor postor. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tienen que nombrar a un embajador. Y vais, yo esto lo conozco bien, hay un cuerpo diplomático en todos los países. Pero luego hay puestos diplomáticos, embajadas, por ejemplo, os cuento las buenas. París, Londres, esas molan mucho. Madrid, esas son las divertidas. Roma, esas molan un huevo. Luego está la versión un poquito más cultureta, pues Pekín, Beijing, embajada en la India. ¿Y qué ocurre? Que normalmente muchos de esos embajadores, embajadoras nombrados ahí por todos los países del mundo mundial, incluida Europa, Estados Unidos, no se los dan en general a diplomáticos de carrera, sino a elementos afines al partido de la época. En el caso de Estados Unidos se lo pueden incluso dar a empresarios que no tienen ni puta idea del mundo de la diplomacia, ni puta idea. Por ejemplo, el último embajador que hubo en Madrid eran dos, una parejita muy simpática, que venían del mundo de la empresa. Por ejemplo, el padre de Kennedy, el presidente que asesinaron en Estados Unidos, que ganó fortuna traficando alcohol cuando era la era de la prohibición, porque todos sabemos, ay, Kennedy, qué guapo es y qué bonito es, y su mujer, que le puso los tachos con la Marilyn 1000 veces, con la Marilyn y con 40.000 más, pero cómo mola Kennedy. Fue embajador en Londres, por estas mismas razones. Pues fijaros, esto viene ya de antaño. Lo que necesitaba Roma, tal como afirmaba Salustio, era una mano firme y de prestigio que intentara mejorar la situación social interna y acabar con los desmesurados privilegios y egoístas ambiciones de la clase senatorial. Ese fue precisamente el propósito de César. Intento que
Como a los anteriores líderes populares, también a él le costó la vida. En efecto, después de la batalla de Munda, el 13 de marzo del año 45 a.C., en la que acabó con los restos del ejército pompeyano, pudo aplicarse, libre de cualquier otra preocupación, a la reorganización del Estado, que él entendía como una restauración de la monarquía, aunque encubriendo el nombre de rey, odioso para todos los romanos, con el de imperator. Para proceder a esta reestructuración, César, aunque mantiene las estructuras, formas y órganos de gobiernos republicanos, los vacía de contenido o los transforma esencialmente. Democratiza el Senado, elevando su número de miembros a 900 y admitiendo en él incluso a galos, que se convierte en realidad en un parlamento, dejando de ser la especie de club privado que había sido hasta entonces. En realidad, lo que hace es repartir la torta. ¿Para qué? Para deshacer el poder existente que existía para crear otro más afín a él. Tampoco seamos aquí jaimitos. Quiero deshacer esa plutocracia que me tiene hasta las canicas. La deshago nombrando mucho más miembros que yo puedo incluso nombrar o hacer que los nombren, y por número me como a lo anterior. Y en realidad tengo el poder yo. Continúan nombrándose cónsules y demás magistrados, pero a título honorífico, ya que el poder está en manos de César, que impone a los comicios las personas que han de ser elegidas y hace y deshace a su libre arbitrio en todos los órdenes del poder. Para ello, se ha preocupado de reunir en sus manos la autoridad proconsular que le es otorgada por su nombramiento de dictador vitalicio y que supone el mando como imperator de todos los ejércitos, la de prefecto de las costumbres, que sustituye a la censura, y la de cónsul por 10 años. O sea, ocupa todos los espacios importantes: la moral, el ejército y la administración. Estos poderes no solo le permiten actuar con total independencia del Senado, sino que le dan la llave de la propia composición de este organismo. Aquí el factor de la religión romana es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo tiende mucho a esa afectación. Y los poderosos lo utilizan para eso. Luego podemos hablar de espiritualidad y todo lo que queráis. Pero el poder es el poder y hay gente que lo entiende de puta madre. Ya que pueden nombrar y cesar a los senadores a su antojo. Sabe además ganarse el favor del pueblo y del ejército, que por otra parte siempre ha tenido a su lado, distribuyendo tierras a los veteranos, creando numerosas colonias, otorgando el derecho de ciudadanía a provincias enteras y proporcionando trabajo y alimentos. Promulgó leyes sobre los matrimonios y el lujo, que hacía votar por el pueblo en forma de plebiscitos, redujo las deudas del pueblo y prohibió que el deudor pudiera ser reducido a la esclavitud. Fijaros, estos son reglas, normas. El que tiene deudas todavía hoy en día en mundos occidentales, que son los más desarrollados legalmente y económicamente, pues se lo llevan por delante, pero han cambiado muchas cosas, no es como antes, no puede defenderse. Bueno, en España puede pedir hasta que se le perdone la deuda, ha pasado en algunos casos. No es lo común, pero las cosas han cambiado un poco. Pero ahí tenéis principios sociales. Creó un nuevo calendario y unificó los pesos y medidas. El otro día escuchaba a un autor que me encanta, que es un gallego profesor, hablando del calendario, los pesos y medidas, y dijo, a ver, ¿para qué? No, para gestionar mejor, para dar orden. No. El Estado crea esto, que está muy bien como utilidad, para ser más preciso a la hora de recaudar. Cuando en el calendario tengo que recaudar el impuesto de bienes inmuebles, el de circulación, esto es la vida actual. Las empresas cada 3 meses tienen que declarar el pago del IVA. Pesos y medidas, para saber con precisión cuánto. Poner un número, ¿para qué? Para recaudar.
Embelleció Roma con suntuosos edificios y útiles obras públicas y tenía proyectado acometer más ambiciosos proyectos como secar las lagunas pontinas, dar salida al lago Fucino, construir grandes bibliotecas griegas y latinas, construir una carretera sobre los Apeninos desde el Adriático hasta el Tíber. En todos estos proyectos y en la reestructuración del Estado estaba trabajando cuando fue asesinado el 15 de marzo del 44 a.C. Con este asesinato, si bien desapareció el hombre, no desapareció su obra. El ilustre historiador y premio Nobel de Literatura Theodor Mommsen afirma, tiene otra obra también importante sobre Roma, que bajo la acción de César se unía el progreso general y el progreso individual, el Estado y la civilización, dos principios que en sus comienzos informaban a los pueblos latino y heleno, pero que durante muchos siglos habían permanecido disociados de forma casi antagónica. Afirma igualmente que la posteridad iba a aprovechar las ideas maestras de la restauración social de César porque vería en ellas una ordenación largamente pensada y completa en todos sus detalles, aunque se hubiera tenido que limitar a implantar sus cimientos y dejar el resto de la instauración de su nuevo Estado a sus sucesores. Es decir, dio un giro al reparto del todo en manos de unos pocos, usando al pueblo. Al ganarse al pueblo, ¿qué ocurre? El reparto se amplía. Pensar que no había corrupción ahí es pensar mucho, pero había nuevos jugadores, nuevos actores en el ejercicio de esta cosa. Entonces te ganas al pueblo, repartes más. ¿Qué pasa? Que los que tienen poder, mucho poder, y que te han ayudado en algún momento a tener poder, no les gustan esas cosas. Entonces, todo es comprable. Siempre hay alguien que hace el trabajo que el otro no quiere hacer, aunque sea de esclavo, sí que existe. Pues imaginaros con dinero, igual, antes y ahora más. Concluye diciendo que César era consciente de ello y que por eso pudo decir algún tiempo antes de su muerte que él ya había vivido bastante. Su obra, sin embargo, es sin duda alguna la más trascendental en la historia de Roma. Él puso fin a la República Romana, a la de los principios romanos, que era totalmente corrupta, para crear una autocracia, fijaros, romana, e inició una nueva etapa para la vida de Roma por el camino del imperio. ¿Qué ocurre? Que los historiadores, la gente de política, con el tiempo y el tiempo que pasa, como César lo hizo también, quieren emularlo. Claro, pero la historia hay que leerla no con mucho romanticismo, porque el romanticismo es fantástico, pero seguramente las historias de poder, seguramente no, ya os digo que no, las historias de poder, de estados, de cambios, no son románticas. Son de asesinato, son de robo, igual que como se crea la realeza y las aristocracias. Son de criminales. Así se llega al poder. O mintiendo, o amenazando. Esto sigue en la actualidad. De muchas maneras. Hoy, verdaderas maneras. Y así fue ciertamente, porque a pesar de la medida adoptada por el Senado a propuesta de Cicerón de abolir la dictadura para siempre y de no perseguir a los asesinos de César, la República, tras la muerte del dictador, tan solo pudo conseguir una ilusoria y fugaz resurrección. Por una parte, ya en los mismos funerales de César, Antonio, con gran habilidad, supo soliviantar al pueblo contra sus asesinos, defensores de una república inmovilista, poniendo de relieve la solicitud y amor de César por el pueblo de Roma, que, a través de las cláusulas de su testamento, le continuaba testimoniando incluso después de muerto. Por otra, las vacilaciones y los desaciertos de los jefes republicanos que intentaban restaurar no la democracia, que nunca existió en Roma, sino el gobierno sin modificación alguna de la aristocracia republicana, hicieron inviables sus pretensiones. Además, esto es como si hoy en día en Europa dejáramos que los que son aristócratas, duques de pedigrí como los perros, que todavía existen, para ellos nosotros no somos como ellos, tuviesen otra vez acceso al poder. Lo mismo. Yo todavía me pregunto cómo esto existe todavía. Yo me lo sigo preguntando. Y se lo creen. Y están en muchas instituciones. Bueno, hay reyes en Inglaterra, en España hay reyes, en Bélgica,
en Holanda. Es flipante. Claro, también ha habido repúblicas como en Francia. Pero ¿quién iba a decir que Francia iba a iniciar unos Juegos Olímpicos con unos trans imitando la Sagrada Cena de Leonardo da Vinci y cerrar los Juegos Olímpicos con uno de la cienciología saltando de arriba del estadio para acabar en una moto con una bandera olímpica que se lleva supuestamente a Los Ángeles? El mundo es divertido, un poquito. Nadie pensaría esto, que Francia iba a hacer esto, pero no sabemos qué pasa. Además, cuando Octavio, el joven de 18 años que César había adoptado como hijo e instituido su heredero, regresó apresuradamente de Apolonia para hacerse cargo de la herencia, Cicerón cometió otro grave error de apreciación que iba a ser fatal para la República. Consiguió convencer al Senado para que diera su apoyo a Octavio frente a Marco Antonio, el íntimo amigo y lugarteniente de César, buscando con ello la división y el enfrentamiento entre sí del partido de César. Y aunque en efecto los acontecimientos parecieron al principio responder a sus expectativas, después de la batalla de Módena 43 a.C., en la que Antonio es derrotado por Octavio, que se había apuntado al partido de los optimates por odio a Marco Antonio, abandona el bando de los aristócratas, busca y consigue una alianza con el propio Antonio y se une al Partido Popular. Se hace nombrar cónsul por el pueblo y forma, con Marco Antonio y Lépido, el segundo triunvirato. Tras el Tratado de Brindisi 40 a.C., que ratifica el triunvirato y reparte el imperio entre los triunviros, Marco Antonio, para sellar su mutua alianza, se casa con Octavia, hermana de Octavio. Sin embargo, la rivalidad personal y la lucha por el poder entre Marco Antonio y Octavio, frenada momentáneamente por esa inestable alianza, únicamente podía desembocar en una guerra civil, anunciada desde que, depuesto Lépido como triunviro en el año 36 a.C., Octavio, dueño de todo el occidente, triunviro significa 3. Repito, dueño de todo el occidente, incluidas Córcega, Cerdeña, Sicilia y África, quedó frente con Marco Antonio, dueño de Oriente. Esta se inicia en el año 32 a.C., determinada por el repudio de Octavia por parte de Marco Antonio y la lectura por Octavio del testamento de Antonio. Pretendía con ello enfriar el entusiasmo y afecto de parte del Senado, pero sobre todo del ejército del pueblo por Marco Antonio. Tenéis que entender que esto con palabras no basta. Que bien hablan y los convencen, no basta, amigos. A ver, puedes utilizar las palabras para hiperpotenciar la necesidad, soliviantar al populacho y que tome las cosas. Pero aquí hay muchas más cosas detrás, había pagos. Y su lectura del testamento, en efecto, deja a los romanos estupefactos al enterarse de que Antonio desea ser enterrado en Egipto, que para él, el heredero de César, es Cesarión, el supuesto hijo del dictador, y Cleopatra, y que además confirma como propiedad de Egipto las donaciones que había hecho a la reina de territorios romanos del Asia Menor. Sin embargo, Octavio, haciendo gala una vez más de una gran inteligencia política, no declara la guerra a Marco Antonio, sino a Cleopatra y a Egipto. A pesar de ello, vistos los vientos políticos que soplaban en la urbe, todos los senadores partidarios de Antonio, unos 300, incluidos los 2 cónsules Sosio y Domicio Aenobarbo, comprendiendo que su vida estaba en peligro, huyeron de Roma y se dirigieron a Oriente, a Éfeso, para encontrarse con él, dejando Roma al único arbitrio de Octavio. Como veis, la historia de Roma es verdaderamente fascinante. Se siguen repitiendo las mismas cosas. Las mismas cosas. Lo que quiero que entendamos aquí, y no voy a seguir contando la historia de Roma, sino que me voy a centrar ya en los Césares, sirva esto como introducción, es que vamos a tratar del paso de una república supuestamente democrática, que nunca lo fue, a un imperio, a una autocracia, a un emperador,
A veces la vida tiene estos encuentros donde lo que supuestamente todo el mundo quiere no funciona, es totalmente corrupto, supuesta democracia, y un autoritas, en este caso César, toma posesión de todo, se vive mejor que antes, reparte mejor que antes, el pueblo vive mejor que antes y acaba asesinado. Esta es la historia del poder. Por lo tanto, debemos de entender que en la política hay poder, en la economía hay poder, en el mundo espiritual hay poder. ¿Dónde hay poder? En tu mundo para ti, en tu mundo para mí. Ahí no hay poder. Estás tú con Dios o con lo que tú quieras. Cuando tú quieres prosélitos, cuando tú buscas prosélitos para convencerlos, llevarlos, ahí hay poder. Y en el poder hay ambición. Y en el poder hay corrupción. Y en el poder no hay espiritualidad ni amor. Hay poder. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Os dejo con esta introducción. Para ya en el próximo capítulo entrar con el primer autor, el primer César, que se llama Julio César, del cual he hablado un poquito ahora. Un personaje verdaderamente fascinante. Fascinante. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y espero que disfrutéis como disfruto yo de este libro, Suetonio. A mí me encanta, me gusta muchísimo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.